cada vez y con menos disimulo, el tema va a ser elecciones, el tema va a ser propaganda electoral, el tema va a ser propuestas, debates, ya verá que no, como lo dijimos al principio del programa. Y hay que entrar a ese ritmo, al ritmo en el cual vamos a vivir intensamente. La Pastoral Social Cáritas Bolivia, como organismo social de la Iglesia Católica, vamos a ver estas imágenes, por favor, ha desarrollado la iniciativa denominada Diálogo Democrático para una Agenda Ciudadana en Elecciones Nacionales 2014, que en los sustantivos significó la realización de 9 foros departamentales con la participación de 349 organizaciones e instituciones de la sociedad civil que, ejerciendo su derecho a la participación ciudadana, reflexionaron y acordaron propuestas en 4 agendas temáticas relacionadas a lo económico, lo social, los recursos naturales y la institucionalidad política y democrática en Bolivia. Bueno, son propuestas que les van a decir a los candidatos. Esto también debería estar en su plan de gobierno. Hoy estamos acá, en nuestro estudio, con Juan Carlos Velázquez, secretario ejecutivo nacional de Cáritas Bolivia, a quien le agradecemos su presencia. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. John, muy buenas noches, un gusto estar acá y saludar a toda la teleaudiencia que esta noche sintoniza este canal. A ver, ¿es la Iglesia que quiere proponer a los candidatos, la Iglesia como mediadora de grupos sociales? ¿Cómo entendemos estas propuestas que le van a presentar a los candidatos ustedes? Las propuestas que emergen son de la sociedad civil. En ningún caso constituye la posición institucional de la Iglesia. En realidad, la Iglesia, como servidora de la sociedad, simplemente genera el espacio. Coloca su credibilidad, su independencia político-partidaria y su experiencia, ya que no es la primera vez que realizamos ese tipo de iniciativas. Lo hicimos el año 2000 con el Foro Jubileo, que representó la condonación de la deuda externa y la implementación del control social. Lo mismo hicimos en el proceso constituyente, un proceso de diálogo para que la sociedad civil se expresara en 7 ejes temáticos sustantivos para la nueva Constitución. Y esta vez lo hacemos en tiempos electorales. Convencidos de que la democracia realmente es participativa y que los programas electorales deben emerger de esas legítimas aspiraciones que tiene la sociedad. ¿Qué tan democrática es esta participación? 349 organizaciones e instituciones de la sociedad civil. En realidad, aun si fueran menos, sigue siendo importante la aportación, la visión y las propuestas de la sociedad civil. Pudieron haber sido más, pero en realidad nosotros también tenemos limitaciones materiales y de tiempo. Pero la respuesta pensamos que ha sido bastante representativa de la pluralidad de la sociedad. Disculpe que no podamos hablar de todos los temas, pero sí algunos que son bastante llamativos. Mesa económica. Se analizaron temas como matriz productiva e industrialización. ¿La gente le pide industrializar a los candidatos? En realidad el espíritu de la propuesta es el cambio de la matriz productiva. Es decir, ya no depender mucho de las materias primas, ya no depender mucho de los precios internacionales de las materias primas, sino trabajar un proceso de industrialización sostenible, pero basada en un crecimiento no solo económico, sino en un desarrollo humano integral, en un desarrollo con equidad. Por ahí van un poco las reflexiones y propuestas de la sociedad civil en este tema específicamente, de lo económico. He leído esta palabra y me ha llamado mucho la atención: redistribución de recursos económicos. En realidad hay que decir, John, que estas son propuestas, pero antes de las propuestas hubieron también reflexiones en torno a los avances y pendientes en la gestión gubernamental 2010-2014. En ese sentido, se valora enormemente en la dimensión social la redistribución, que por lo menos se hace a través de los bonos. Pero también hay un análisis de fondo ahí que señala que, si bien tienen un impacto social positivo e inmediato, no resuelven estructuralmente el problema de la pobreza. Es decir, están destinados a asumir al pobre siempre como sujeto de limosna y no de justicia. En realidad hay una redistribución, pero quisieran que esa redistribución sea por la vía de la justicia y no por la vía de la limosna. Distribuir de manera adecuada los recursos del IDH y redistribución de recursos de manera concertada con la sociedad civil y no solo con los entes públicos. Se dice que estos temas serían muy delicados tocar en época electoral. Efectivamente, y esa expresión que acabas de leer, John, tiene que ver con la propuesta de pacto fiscal.
porque en realidad en muchos de los foros departamentales, por esa visión departamental y local que hubo, realmente requieren en temas de autonomía dos cosas. Por una parte, la profundización y hasta una reforma constitucional parcial del sistema competencial, de tal manera que pueda para los niveles subnacionales haber competencias mucho más fuertes para hacerlas atractivas, pero eso acompañada de un pacto fiscal, porque se ha señalado en muchos foros que el pacto fiscal realmente materializa la autonomía. ¿Cómo ha calado tan fuerte? Mesa política. Las organizaciones sociales están pidiendo a los candidatos que garanticen independencia de poderes del Estado. Efectivamente, me parece que es un sentir y es una percepción de la sociedad que está señalando que esta separación de poderes, si bien está en la formalidad constitucional establecida, en la práctica se siente que hay una concentración de poder. Y detrás de esto está también la necesidad de que los principios democráticos de el disenso, la oposición, diversas opciones sociales para generar leyes, por ejemplo, sean más participativas. No solamente una independencia real de poderes, sino que las formulaciones legislativas emerjan, tal como está en la Constitución, desde las bases, desde los actores sociales plurales involucrados. Pero también detrás de eso, en lo político, está la necesidad que están planteando ellos de que haya vigencia de los derechos políticos y la profundización del régimen autonómico. Algunas políticas del actual gobierno se han hecho carne en sectores sociales, han sido aceptadas, quiero decir. Sí. El tema de una ley de racismo, por ejemplo, sí, o el tema de un control social. Y cuando entro a control social, leo que respetando los mecanismos locales, se impulse la reglamentación de la ley 341. Le están diciendo a la gente, eso del control social no está funcionando, hay que mejorarlo, como propuesta para los candidatos. Efectivamente. Por una parte está la reglamentación de la ley, ¿no? Y por otra parte está también, y esto tiene que ver con las elecciones probablemente del siguiente año, la diligencia y responsabilidad de los niveles subnacionales, especialmente del nivel municipal, para desarrollar sus instrumentos normativos y las relaciones orgánicas con la sociedad civil para efectivizar el control social. Eso está realmente como debe. Pero detrás de eso también está, John, la necesidad de recuperar las experiencias del pasado. Experiencias, por ejemplo, en participación popular, en comités de vigilancia, en las famosas cumbres como metodología para pronunciar las demandas de la sociedad civil. Todo aquello han señalado se debe recuperar y no negarlo. La justicia también ha hecho carne. La ineficiencia de la justicia, el pedido de que verdaderos actores de administración de justicia sean bien elegidos, me llamó sumamente la atención, sí, de que la preselección ya no sea dada en la Asamblea Legislativa. Sí, sí, sí. Eso me ha hecho decir a los asambleístas fuera de esta elección para judiciales, ¿qué propuesta? Efectivamente, efectivamente. Creo que el sentir y la constatación empírica de la gente está dada en que el 84% de las personas con detención en cárceles es preventiva. Es decir, hay un 84% de retardación de justicia y es una constatación que la sociedad lo siente y lo vive. Pero por otro lado, también se da cuenta la sociedad que la elección a través de una mediación asamblearia hace que el órgano judicial tenga origen político y no tenga un origen técnico y jurisdiccional. Y creo que por ahí va la perspectiva de la propuesta. Quisiéramos tener un órgano judicial, por ser técnico y jurisdiccional, que emerja de una meritocracia, que es el término que han usado en muchos foros departamentales, sin la mediación política partidaria de la Asamblea Legislativa. Implementar y garantizar la correcta aplicación de las políticas nacionales para la participación de la mujer. Correcta aplicación de las políticas nacionales. Debatíamos en nuestro departamento de prensa, decíamos, la participación de la mujer, ¿no? ¿Cómo hacerla fehaciente? ¿Obligando a que sea 50-50, por ejemplo, todo? ¿O cómo? En realidad hay dos principios que me parece, esto ya es una opinión personal, debieran configurarse, ¿no? El concepto de equidad y el concepto de competencia. Creo que si ambos se articulan, es posible tener en las listas esa paridad y alternancia que las leyes establecen. Quiero leerlo. No solamente poner cantidad de mujeres, sino mujeres que estén preparadas para lo que van a desempeñar. Por supuesto, por supuesto. Y me parece que la mirada tiene que ser global, John. No puede ser particular. Si es que comparamos la realidad de las relaciones entre hombres o mujeres en esa perspectiva de equidad,
pues podemos darnos cuenta que en los últimos 30 años efectivamente hay un proceso de empoderamiento de la mujer, hay una participación social y política cada vez más evidente de la mujer, pero seguramente eso todavía falta que siga madurando, no solo en términos de que los hombres veamos ese derecho efectivamente, que es justo y legítimo, sino también que la misma mujer vaya creciendo en esa perspectiva, para que esa equidad sea por competencia y no sea solo por la exigencia normativa. Desconocen los sectores sociales que se han reunido con esta representación de la Iglesia, la ley minera reciente, y eso me ha llamado profundamente la atención. Decíamos en este programa hace algunas semanas, claro, pues le van a dar mejores vetas, les están regalando camiones, y uno por lo menos sospecha y dice, ¿qué ha pasado aquí para que los cooperativistas acepten ese tan polémico artículo en este lugar? Unos 30 segunditos para este tema, por favor. Ley minera. Efectivamente, el sentir de la gente en esta materia y también en otras es una suerte de privilegios y de corporativismo. Y eso realmente hace que este concepto de igualdad, este concepto de participación plural de la sociedad no sea tal. Entonces, en esa perspectiva, en el aspecto minero están diciendo regulación normativa con todas las condiciones que realmente una entidad que trabaja con muchos recursos debe tener. Entonces, tributación, por ejemplo, que es un tema ahí, hay muchas personas que han protestado casi apasionadamente, decir, no es posible que haya sectores sociales en Bolivia que son en realidad los nuevos ricos, que todavía tengan ventajas normativas. Y eso debe realmente regularse y creo que es una cuestión que debe tomar en cuenta el futuro gobierno. Don Juan Carlos Velázquez, fantástico. Secretario Ejecutivo Nacional de Cáritas, felicitar a Cáritas, a la Iglesia Católica, que no sea solamente la Iglesia, sino otras organizaciones que consulten a sectores sociales para poder abonar, ¿no?, a estos planes de gobierno, sí, que van a hacer que la gente pues tenga su elección en las próximas elecciones. Usted casi se gradúa de relator deportivo. Gracias por llevarme a la velocidad de la luz. Le agradezco. Esos 12 minutitos y aprovechar. Le agradezco. Y solamente terminar diciendo de que en los próximos días vamos a convocar a las organizaciones políticas para hacerles conocer estas propuestas. Es una responsabilidad que nos encomienda esta sociedad civil que participa. Y nosotros, cumplidores de ese compromiso, pues convocaremos para presentarles esto y luego haremos cuadros comparativos respecto a estos 4 ejes temáticos, lo que proponen las organizaciones políticas y lo que emergió de la sociedad civil. Gracias, don Juan Carlos Velázquez.